Por la revolución, la salida es por izquierda, no girar a la derecha. Ay, Insucaya, y buenas tardes a todos, todas y todes quienes nos escuchan aquí en Radio La Chivana 92.2 FM en La Yacta. Hoy vamos el día 43 de la huelga general indefinida que ha sido decretada por el Cabildo del día 1 de mayo en la Ciudad del Alto, convocada por la Central Obrera Boliviana. Vamos a empezar con una información desde la ciudad de La Paz con nuestro compañero Javo Ferreira de la Liga Obrera Revolucionaria LORSI, que nos va a plantear cuál es la situación, cuál es la coyuntura que se está viviendo en este momento a nivel nacional. Buenas tardes, compañeros. Sí, por lo que preguntabas, Nathan, evidentemente estamos en una situación delicada en la que el equilibrio de fuerzas entre el gobierno y la fuerza movilizada de obreros, campesinos, indígenas, sectores populares no termina de resolverse. En las últimas horas, el gobierno de Rodrigo Paz pareciera haber impulsado una operación política mediática de intentar sembrar confianza en que se estaban abriendo mesas de diálogo, de que el cansancio de los movilizados estaba permitiendo la apertura de rutas, etcétera. Pero lo que hemos estado detectando hasta estas horas de la tarde es que esos planes no han funcionado. Los cabildos de Pucarani masivamente se han pronunciado por la continuidad de la movilización hasta la renuncia. Los cabildos y reuniones que se han producido en Ventillas, en Cata, Distrito 8, se han manifestado de la misma manera después de la sorpresa de los vecinos al amanecer hoy a las 5 de la mañana, cuando vieron que las carreteras estaban siendo despejadas sin policías ni militares. Entonces rápidamente la población se volvió a organizar y todos los puntos de bloqueo fueron restablecidos sin inconveniente, ¿no? Incluso algunos se han sumado a la medida de fuerza. El gran incógnita, podríamos decir, que tenemos a estas horas de la tarde es el ampliado minero que comenzó a las 2 de la tarde en la ciudad de Oruro, y donde se espera que se reafirmen las medidas de lucha, ¿no? Aunque se conocen que existen dirigentes que están buscando alguna manera de separarse y despegarse de la movilización y avanzar en la constitución de un diálogo. Bueno, para terminar, decir rápidamente que el Distrito 8 y su comité de movilización y bloqueo ha tenido una actitud muy interesante al emitir 3 resoluciones que reafirman el bloqueo. Se desconoce nuevamente a la FEJUVESUR y se empieza a organizar una olla común para el abastecimiento de los movilizados, ¿no? Eso es todo lo que podría decirte, Nathan. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Agradecemos a nuestro compañero Javo Ferreira por su balance de la situación nacional hoy a 43 días de haber iniciado la huelga general y el bloqueo de caminos. Vamos a hablar hoy de esta pelea entre empresarios y cívicos que piden estado de excepción para imponer más represión y la responsabilidad que tienen las organizaciones del movimiento popular, la COB, la CSUCB, para impedir este estado de excepción que representaría sin duda alguna mayor represión.
El gobierno de Rodrigo Paz y los empresarios hablan de que quieren más diálogo, pero los únicos con quienes quieren sentarse en la mesa son sus patrones norteamericanos, el Fondo Monetario Internacional, Donald Trump y sus secretarios, como lo es el secretario de Estado Rubio y el secretario de Guerra Hegseth. El diálogo que busca Paz es como el diálogo que se produjo en el gran encuentro, como él lo llamaba, el 9 de mayo. Un encuentro entre Paz, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, Juan Pablo Velasco, Manfred Reyes Villa y las cámaras empresariales. Es el mismo diálogo que luego invitó el vicepresidente Lara con una iglesia que hace un par de días sugería evaluar la aplicación de un estado de excepción regionalizado como alternativa para contribuir a la pacificación del país. Una defensoría del pueblo que no defiende a nadie y una asamblea permanente de derechos humanos cuya representante en esa mesa fue la golpista Amparo Carvajal. Es con los ministros Marco Antonio Oviedo de Gobierno y Ernesto Justiniano de Defensa, quienes acaban de gastar 68 millones de bolivianos en comprar más gases lacrimógenos y disponen los aviones Hércules para ir a recoger gases desde el Brasil, mientras nos hablan sobre puentes humanitarios. Aquí nos detenemos un rato para pensar también quiénes son estos ministros. Marco Antonio Oviedo, que viene de haber sido ministro o viceministro del Interior con el papá de Paz. Estamos hablando de Jaime Paz Zamora. De hecho, cuando se reprimió a la comisión Néstor Paz Zamora, que había realizado acciones en defensa de la soberanía y la dignidad, fue Marco Antonio Oviedo, el viceministro del despacho del Interior, ¿no? Hablamos de Ernesto Justiniano, que fue también ministro neoliberal, conocido como el zar antidrogas, ¿no? El que controlaba toda la relación con la DEA, con el tema de control de la producción de hoja de coca, que como bien sabemos, en la historia de nuestro país se ha traducido en realidad en un mecanismo para reprimir, un mecanismo para meter bala al movimiento campesino, específicamente al movimiento cocalero. Cuando hablamos de diálogo, hablamos de un diálogo que se expresa en la vida de 5 compañeros y compañeras arrebatadas por balas policiales y militares en operativos de fuerzas conjuntas, policía y militares. Es la misma represión policial que se ha visto en los secuestros de dirigentes de la COP, al mejor estilo dictatorial, con agentes de civil encapuchados, sin órdenes de arresto, lo propio con dirigentes del movimiento campesino, de las juntas vecinales, así como los cientos de heridos por balas, balines, granadas de gas, entre ellos nuestra compañera Violeta Tamayo, quien hacía cobertura de prensa para la Izquierda Diario cuando fue disparada a quemarropa por efectivos policiales. Hoy, al hablar de 43 días de movilización campesina, obrera y popular exigiendo la renuncia de Paz, la derecha nacional y regional ha buscado desatar todas sus fuerzas para atacar, amedrentar y desarticular la lucha del pueblo trabajador. En La Paz, grupos parapoliciales de la supuesta resistencia cívica atacaron al mitin de solidaridad y la marcha autoconvocada de estudiantes de base de la UMSA junto a organizaciones juveniles de izquierda feministas, entre ellas Combate Rojo. Estos grupos de resistencia, armados con palos y toletes, quisieron agredir a la juventud que se sumaba a la rebelión popular, pero no pudieron detener la columna universitaria que avanzó hacia el Prado. Los mismos grupos, impulsados por la Unión Juvenil Cruceñista, en el contexto del golpe de Estado de 2019, agredieron a periodistas internacionales de la Izquierda Diario que vinieron a hacer cobertura de la rebelión que vive en nuestro país. En San Julián se les terminó la bravuconada a estos paramilitares racistas de la Unión Juvenil Cruceñista cuando junto a la policía y las Fuerzas Armadas terminaron retrocediendo. Luego de horas de combate fueron vencidos por los pobladores que defendían su derecho a la protesta. Los grandes empresarios agrupados en la CAIN, Colacao y demás cámaras empresariales y comités cívicos, así como sus voceros políticos de ultraderecha, exigen la declaratoria de estado de excepción para recrudecer la represión contra los sectores movilizados. Para justificar su demanda, los empresarios mienten. Mario Roja, de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de La Paz, cuantificó pérdidas por $50 millones
estadounidenses por día. Y la Cámara Nacional de Industrias llegó a declarar el 11 de junio, a 42 días de movilizaciones, que las pérdidas son 2.500 millones de dólares. Los hechos objetivos muestran otra realidad, pues según el INE, entre enero y marzo de 2026, las exportaciones llegaron a promediar 39.9 millones de dólares por día. Y al revisar las vías de salida durante el primer trimestre de 2026, en un primer lugar, con casi 30% de las exportaciones por sus valores en dólares, se encuentra la vía aérea, que no fue impactada. Al sumar eso, las exportaciones en un 54% salieron por las principales fronteras con Chile. Hablamos de Ollagüe, que da junto a Uyuni, Yungará, Tambo Quemado, Colchane, Pisiga. Al revisar los propios datos de la aduana de Chile, el total de carga que salió entre enero y mayo por estos tres principales pasos fronterizos superó con 2% la carga saliente en el mismo periodo del año pasado. Vamos a compartir alguna información más detallada sobre esta gran mentira de los empresarios. Rodrigo Paz y los empresarios mienten. Dicen que cada día de bloqueos el país está perdiendo 50 millones de dólares. Dicen que hemos perdido en 43 días más de 2.500 millones de dólares. Pero veamos los hechos. Según los datos del propio gobierno de Paz, entre el mes de enero y marzo de este año se exportó un promedio de 39 millones de dólares diarios. Veamos por dónde han salido las exportaciones bolivianas en los primeros 3 meses del año. Estamos hablando de 3 cruces fronterizos con Chile que se encuentran en Ollagüe, Charaña y Colchane, que nos van a llevar a los puertos de Antofagasta y de Arica. También hablamos de exportaciones por vía aérea. Evidentemente, con el bloqueo de carreteras no hay ningún impacto sobre las exportaciones por vía aérea. Además, consideremos cuántos de estos grandes agroindustriales cuentan con pistas de aviación en sus propias propiedades. Estamos hablando, por ejemplo, de la familia Marinkovic, de la familia Kulgis, de la familia Monasterios. Todos tienen registrados a sus nombres pistas de avioneta habilitadas ante la Dirección General de Aviación Civil. Me pregunto, si no es para exportar productos, ¿para qué tienen habilitadas esas pistas de avioneta? Y ahora veamos los pasos fronterizos con Chile. Si bien solo se cuenta con datos entre el mes de enero y marzo de parte del gobierno boliviano, Aduanas de Chile tiene un detalle diario disponible en su página web. Vamos a observar día por día y vamos a comparar estas tendencias de cuánto producto ha transitado saliendo de Bolivia e ingresando a Chile durante el mes de mayo, y comparando esto con los primeros meses del año, así con los datos del año pasado durante el mismo periodo. La diferencia en lo que viene a ser el tránsito saliente de Bolivia en estos 3 puntos fronterizos es menos del 17%, comparando con el mismo periodo el año pasado. Y es más, si consideramos los primeros 5 meses del año, este año y del año pasado, vamos a ver una tendencia relativamente parecida. Cae en saco roto el discurso del gobierno de que no hay ingresos al país, de que estamos perdiendo 50 millones de dólares diarios. Yo les quiero preguntar, ¿dónde están esos 50 millones de dólares diarios? ¿Y por qué lanzan cifras falsas los empresarios y el gobierno? Tienen una motivación clara. Quieren justificar mayor represión. Los mismos sectores que lanzan estos datos que no corresponden a la realidad exigen al gobierno declarar un estado de excepción. De los dólares que sí podemos hablar, y el gobierno no lo quiere hacer, son los dólares que van fugando todos los días a sus cuentas en paraísos fiscales como Panamá. Veamos nomás los datos del año 2024, cuántas exportaciones registran del sector privado. Estamos hablando de 4.700 millones de dólares en exportaciones. ¿Cuánto de ese dinero vuelve al país? Así es, por debajo de 300 millones de dólares. ¿Y la diferencia dónde se queda? Evidentemente en sus cuentas offshore, en sus cuentas en paraísos fiscales. Esto se llama fuga de capitales y lo vienen haciendo desde al menos el año 2009, que se ha registrado una fuga de 32.000 millones de dólares. Los grandes empresarios, los banqueros, los agroindustriales, los empresarios mineros quieren decirnos que la lucha del pueblo está dañando la economía. La pregunta más bien va para ellos.
cuánto han dañado ellos a la economía boliviana, cuánto ha subvencionado el Estado boliviano para que ellos exporten y dejen sus capitales en el extranjero. Si no hay gasolina, si no hay divisas en el país, no es por el bloqueo, es porque han fugado capitales de forma sistemática. Y si vienen por el otro lado, desde el MAS, a decirnos que con ellos era otra cosa, como lo decía Álvaro García Linera, aquí su respuesta. Había un proyecto de ley después de los papeles de Panamá para prohibir la fuga de capitales. ¿Quién fue el presidente nato de la Asamblea Legislativa y quién tenía 2/3 en ambas cámaras con la capacidad de aprobar un marco normativo que penalice la fuga de capitales? Álvaro García Linera. ¿Y qué hizo el MAS y Álvaro García Linera teniendo el informe de los papeles de Panamá, teniendo el proyecto de ley? Lo archivaron. Así que no nos vengan a contar que su modelo era algo distinto, porque al final lo único que han hecho ellos ha sido darles impunidad a quienes han fugado capitales. La única vía para avanzar es tomar, tal y como lo dice la resolución del Cabildo del 1 de mayo, exigir el monopolio estatal sobre el comercio exterior. Cada gramo de oro, cada grano de soya, cada kilo de carne que sale del país tiene que regresar su dólar correspondiente y eso tiene que ser fiscalizado por la clase trabajadora, por las grandes mayorías del país. Y ese dinero, una vez regresado al país, tampoco tiene que quedar en manos de estos grandes banqueros que al final del día ya se demostró que manejan nuestros fondos de la gestora pública, que han quebrado una y otra vez los bancos, así como lo hizo JP Velasco y su familia, todos accionistas del Banco Fácil. Los bancos, la gran agroindustria, las mineras privadas, todos los que están sacando la plata del país y no lo regresan, deberían de ser nacionalizados bajo control obrero y comunitario. Esta es la única forma de poder avanzar en un sentido de que la crisis no la paguemos las clases trabajadoras, sino que la paguen los grandes ricos quienes lo han provocado. Todos estos datos se encuentran disponibles en nuestra página web, laizquierdadiario.com.bo. Esta semana vamos a ver con mayor profundidad el documento que veníamos hablando la semana pasada y el día martes, que es el giro económico planteado por Growth Lab de Harvard, financiados por el proyecto Bolivia 360. Se trata de un proyecto, un plan económico diseñado desde los Estados Unidos para cumplir con la normativa, para cumplir con la línea que viene dando el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué nos interesa como país cumplir con esta línea? Evidentemente porque Rodrigo Paz acaba de firmar un pacto por $5,000 millones, una línea de crédito por $5,000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Y este crédito, lógicamente, no viene da gratis, no viene sin condiciones, sin ataduras. Aquí vamos a hablar en este momento de las ataduras que nos están planteando. Desbloqueando el potencial minero y del litio. Así titula el documento de Growth Lab, financiado por Bolivia 360, que resume la política minera que han planteado desde Estados Unidos para el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia, a cambio de la línea de crédito de $5,000 millones que ha firmado Paz con el Fondo Monetario Internacional. Empecemos a ver el balance que hacen estos expertos de Harvard sobre el bloqueo o la tranca que impide el desarrollo del sector minero. Para ellos es el entorno regulatorio, es decir, la presencia estatal en la minería. Ellos dicen, y cito, varios activos mineros fueron nacionalizados en la década de 2000 y el marco legal establecido por la Ley de Minería de 2014, así como las disposiciones de la Constitución de 2009, introdujeron restricciones significativas a los derechos mineros y a la participación del sector privado. Como resultado, el marco regulatorio ha generado incertidumbre y ha debilitado los incentivos para inversión a largo plazo. Bueno, cuando se habla de nacionalización de los activos mineros, hay que dejar en claro que esta nacionalización fue producto directo de la Agenda de Octubre, que surgió en la Guerra del Gas del año 2003, de las movilizaciones obreras, campesinas y populares de la primera década de los 2000. La nacionalización de algunas minas que hizo el gobierno del MAS y PCP con Evo Morales fue dentro del marco de las normas del capitalismo internacional, pagando por supuesto el valor de mercado para los activos que pasaron a ser propiedad estatal, pero sometiéndose además a organismos de conciliación internacional,
como es la Ciadi. Vamos a hablar de uno de los casos más emblemáticos, privatizada y luego recuperada bajo control estatal, que fue la empresa metalúrgica de Vinto. Había una inversión estatal de aproximadamente 140 millones de dólares estadounidenses hasta el año 1999. En el 99 fue entregada a la transnacional inglesa Allied Deals por 14.7 millones de dólares. Luego de quebrar esta empresa, se la revendió a Comsur del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por 6 millones de dólares. Para el año 2005, la Comsur entregó un paquete de activos mineros, incluyendo la empresa metalúrgica de Vinto, a la transnacional de Glencore por 220 millones de dólares. En el año 2016, la transnacional denunció al Estado boliviano ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya por la nacionalización de la empresa metalúrgica de Vinto, la mina de Colquiri y la reserva de estaño. El Estado boliviano terminó siendo ordenado a pagar 253 millones de dólares a la minera transnacional. Es decir, le hemos pagado más plata de lo que esa le pagó a Goni para comprarle la empresa en primer lugar. Claro, las empresas mineras transnacionales nunca pierden. Luego nos van a plantear el otorgamiento de derechos preferenciales a las empresas mineras del Estado, en particular a Comibol, para operar en determinadas zonas, limita efectivamente la participación privada. ¿Esto cuadra o no cuadra? Pues si vemos, una de las 10 empresas que más tributan al Estado boliviano es la minera San Cristóbal, la mina a cielo abierto más grande del país. Y no solo que no está en manos del sector público, sino la maneja el capital privado transnacional. Dimensionemos cuánta es la ganancia que se llevan del país. Si vemos sus estados financieros de la gestión 24-25, hay una ganancia neta luego de pagar impuestos de 2.000 millones de bolivianos, que se queda en manos de capitales canadienses. Esto casi equivale a todo el presupuesto estatal destinado al sistema universitario, excluyendo salarios del año 2026. Es decir, casi todo el dinero que invertimos en infraestructura, en becas, en educación, en publicación, en investigaciones, equivale a la plata que se llevan desde capitalistas canadienses a partir de nuestra mina San Cristóbal. Otro elemento que van a plantear es que hay una estructura fragmentada del sector minero. Claro, las cooperativas y empresas privadas coexisten sin un marco legal que les permita colaborar de manera productiva. Hablemos de estas cooperativas, que ya hemos visto hace un par de semanas sus condiciones muy ventajosas, sobre todo de estas cúpulas que han negociado con el gobierno de paz. Si nos remitimos al informe de la Secretaría Departamental de Minería, Metalurgia e Hidrocarburos de La Paz del año 2020, se establece que se evidencia la presencia de empresas extranjeras, chinas y colombianas, que trabajan bajo un contrato con operadores mineros nacionales, representantes de las áreas, que tienen una distribución entre 70 y 80% para la empresa extranjera y de 20 a 30% para el actor minero legal. Lo que se está planteando hacer es en realidad formalizar un hecho que ya existe para muchos sectores cooperativistas. Lo que quieren hacer desde la Growth Lab, desde el Fondo Monetario Internacional, es establecer cambios en nuestra normativa. Ya nos han planteado que quieren cambiar la ley 535, la 466, la 928 y la 535. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de establecer condiciones convenientes para el sector privado, cambiar la estructura de regalías e incluso tienen la osadía de plantear acá que se debe eliminar el monopolio estatal de YLB en los proyectos de litio y permitir una participación mayoritaria del sector privado. Esto, para ellos, lo que plantean como tranca o bloqueo a las inversiones es la Constitución Política del Estado, que establece la soberanía nacional sobre los recursos naturales. Y claro, con lo que ya viene anunciando Rodrigo Paz
en su gran encuentro por el país junto a los partidos políticos del régimen y las cámaras empresariales es que ya se están encaminando la reforma de las leyes que exige el FMI y se está planteando la necesidad desde su lado de modificar la constitución política del Estado. Así que cuando planteamos fuera paz, lo hacemos también y levantamos en alto la consigna de diciembre y de enero, que es que Bolivia no se vende carajo, que Bolivia no está dispuesta a entregar su litio a las transnacionales extranjeras, al capital monopólico transnacional. La empresa peruana Pilandina, sociedad anónima, dejó de comprar 60,000 litros diarios de leche a los productores del altiplano. Están amenazando con oficializar su retiro definitivo de la ciudad del Alto y dejarían en la calle a cientos de trabajadores. Hablemos un poco más de dónde surge esta empresa Pilandina, quién la crea, quién la financia, cómo se construye y por qué es tan canallesca la posición que están tomando en este momento. Pilandina, de hecho, sale como plantas industrializadoras de leche, PIL, que fueron fomentadas por las CORDES, por las corporaciones regionales de desarrollo. En ese sentido, fueron creadas con dinero público, como parte del proyecto de industrialización nacional. Cuando hablamos del proceso de privatización, se constituye el grupo Pilandina, conformado por la PIL Cochabamba y la PIL La Paz, que se vendió a precio de gallina muerta a lo que viene a ser el conglomerado peruano, el Grupo Gloria. Junto a estas dos plantas, contamos también con la PIL de Santa Cruz, que pertenecía inicialmente a la Cordecruz, luego es comprada por una sociedad anónima que se llamaba Productores de Leche S.A., PIL S.A., representado por Mario Justiniano Aponte, que luego pasa a ser parte de también de este bloque, que sería adquirida eventualmente por la transnacional peruana Gloria. Hablamos de 14 millones de dólares como perjuicio económico al Estado por la privatización de estas plantas, del conjunto de las plantas de la PIL, a la que también tenemos que considerar que existía también una PIL Tarija, que fue privatizada, y una PIL en Sucre, ¿no? Hablamos de una empresa Gloria, que es una empresa transnacional de capitales de origen peruano, pero que además en Bolivia no solo se ha beneficiado de las acciones de la PIL, sino que ha terminado siendo beneficiaria de Soboce. Vemos el recorrido de Soboce, vamos a ver cómo en momentos claves Samuel Doria Medina evidentemente se beneficia de su papel como ministro dentro del Estado, tanto en los gobiernos del MIR como del ADN, ¿no? Que eran una alianza. Ahora vamos a ver cómo se apropian de el 33% de la FANCESA, de la Fábrica Nacional de Cemento de Sucre, que en este momento ya ha sido recuperado por el Estado, como también se han apropiado de la fábrica de cemento El Puente en Tarija. Recordemos que en el caso de Tarija existen hasta el día de hoy $700,000 que correspondían a los salarios y beneficios sociales de los y las trabajadores de la planta que había entregado la prefectura de aquel entonces de Tarija a Soboce a cambio de una participación accionaria de estos trabajadores. Participación accionaria que nunca se hizo efectivo, es decir, hasta ahora no hay ese dinero. Pero volvamos al caso de Gloria. Si hablamos de la participación del Grupo Gloria en Soboce, vamos a ver que cuando adquieren las acciones de parte de Samuel Doria Medina, a pesar de ser la mayor transacción en la historia de la Bolsa de Valores de Bolivia, esa transacción no pasa por el sistema financiero boliviano. Es decir, se ejecuta la compra-venta de esas acciones en Panamá. ¿Para qué? Para evitar, lógicamente, el pago de impuestos. Así que estas empresas caraduras que nos vienen a decir que no van a comprar los productos, que van a dejar en la calle a los y las trabajadores,
después de haberse beneficiado de la privatización de bienes comunes del pueblo boliviano, además se niegan a pagar los impuestos del caso después de haber comprado las acciones en Soboce, le meten juicio al Estado boliviano por daños y prejuicios en el caso de Fancesa, que el Estado boliviano recupera el control sobre la empresa estatal, y sobre eso nos vienen a amenazar en un contexto en el que se posiciona este capital transnacional en apoyo al gobierno, arremetiendo contra los bloqueos con un objetivo muy claro. Por supuesto que sí, la burguesía, los empresarios tienen posición política, tienen posición de clase, y eso lo encuentran dentro del gobierno de Rodrigo Paz, dentro del ajuste que deja cada vez más expuesto al saqueo transnacional nuestros recursos naturales y aplica ajustes que arremeten contra los derechos de las y los trabajadores bolivianos y bolivianas. Con esto vamos cerrando el programa de hoy de No Girar a Derecha. Estamos aún en medio de una rebelión, en medio de un momento decisivo en el que el pueblo boliviano, el movimiento campesino, el movimiento obrero, las naciones indígenas originarias siguen poniendo freno a este plan de ajuste, este plan de saqueo. A nivel internacional hay solidaridad que llega desde los distintos países de América Latina y del mundo entero, expresando su rechazo a la brutal represión y a los intentos de ajuste y de saqueo del gobierno de Rodrigo Paz, de los empresarios y del Fondo Monetario Internacional. Es un momento para seguir organizándonos, es un momento para reforzar la unidad de nuestras organizaciones desde abajo, rechazando todo tipo de negociación, de falso diálogo con un gobierno cuyo único interés es seguir saqueando, despojando al país a favor de unos pocos, de unos privilegiados. En ese sentido, nos despedimos hoy y llamamos a seguir reforzando los puntos de bloqueo, las luchas, las ollas comunes, a seguir participando de los cabildos, de las asambleas abiertas, a seguir organizándonos desde nuestros distintos espacios para solidarizarnos, para sumar a esta lucha, porque Bolivia no se vende. Por la revolución, la salida es por izquierda, no girar a la derecha.